Vamos a leer en San Mateo, capítulo 17, del versículo 24 al 27. San Mateo, capítulo 17, versículo 24 al 27. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los impuestos? Él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y al primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. No vamos a hablar esta mañana si nosotros como hijos de Dios pagamos o no pagamos los impuestos. Porque a veces nos vamos a sorprender que hay hermanos de la iglesia que hace 4, 5, 10, 15 años que deben los impuestos municipales. Y eso está mal delante del Señor. Vamos a concentrarnos en este pasaje. En la época de Jesús se pagaba un impuesto al templo. Era para el mantenimiento del templo. Se pagaba más o menos un impuesto anual que oscilaba entre los 5 y los 10 dólares. Y este impuesto lo había establecido Dios mismo. Cuando uno lee, por ejemplo, Éxodo capítulo 30, del versículo 11 al 16, y Éxodo capítulo 38, el versículo 26. Todas las personas mayores de 20 años debían pagar este impuesto anual. Y algunos comentaristas dicen que el que pagaba los impuestos tenía una protección especial de Dios, una cobertura especial de Dios por pagar este impuesto para mejorar su casa. Entonces, como los sacerdotes estaban buscando la manera de atraparlo a Jesús para poder condenarlo, en un momento atacaron sus finanzas. Le preguntaron si él pagaba los impuestos. Y Pedro dijo: sí, paga los impuestos. Antes que Pedro hable, ya Jesús sabía lo que había sucedido. Ya Jesús había escuchado la conversación, porque Jesús era omnisciente, y le dijo: Pedro, tenés problemas con los impuestos, vamos a solucionarlo de una manera muy fácil. Entonces hemos leído el relato de qué manera se solucionó, pero podemos ir haciendo algunas explicaciones a nuestra vida. Aquí hay algunos datos curiosos. Hay una moneda que se llama estatero. Bueno, el diccionario dice que es una moneda griega que más o menos vale 9 dólares, que pesaba 17 gramos de plata, que valía 4 dracmas, y a veces también había monedas de oro que valían mucho más. En la época de Jesús había 3 clases de moneda. Estaban las romanas, que eran las más importantes, estaban las griegas, y después había algunas monedas judías también. Pero lo que a mí me llamó la atención es que de la boca del pez se sacó un estatero. Y un estatero son 4 dracmas. Y 4 dracmas cubrían el impuesto de Pedro y cubrían el impuesto de Jesús. Pareciera como si fue un milagro condicionado, un milagro exacto, un milagro justo. No era otra moneda para después, no sé, salir a comer y divertirse o hacer algunas compras, sino que era exacto el dinero que se necesitaba para pagar los impuestos. Según la Biblia, había 2 impuestos que pagar en la época de Jesús. Estaba el impuesto que había que pagar en el templo,
es el que hemos leído hoy. Y había el impuesto romano, que es el que usted puede leer en Mateo capítulo 22, del versículo 15 al 18, cuando Jesús agarró una moneda y preguntó de quién es la cara del que está en esta moneda. Entonces los impuestos en la época de Jesús sí o sí se pagaban. ¿Saben que San Mateo es el único evangelio que narra 3 experiencias que vivió Pedro con Jesús? Uno fue cuando caminó sobre el mar, que fue unos capítulos anteriores a este. Otro fue en la transfiguración, cuando de pronto Jesús se transportó al aire y estaba con Elías y Moisés. Y el tercero es el tema de los impuestos. Claro, a Mateo le chocó mucho porque él, antes de conocer a Jesús, era cobrador de impuestos y él sabía del tema. Entonces este era un milagro espectacular porque entraba dentro de su rubro. Pero ¿por qué Pedro no puso en tela de juicio lo que Jesús le dijo? Anda a pescar y saca una moneda del primer pez que pesques. Es bastante estúpido, ¿no? O bastante ilógico. Pero Pedro estaba remotivado por las experiencias que ya había vivido. Él había caminado sobre el agua, él había estado en el monte de la transfiguración. Entonces lo que Jesús le pida en ese momento, él lo iba a hacer. Les voy a poner un ejemplo personal. Yo acepté a Jesús en el año 1976. Pero el Jesús que yo conocí en 1976 no es el que conocí desde hace 5 años atrás. Porque desde hace 5 años atrás he vivido experiencias con Jesús que parece que es un nuevo Jesús. Un Jesús proveedor, un Jesús sanador, un Jesús emprendedor, un Jesús creativo. Y muchas veces nos pasa a todos. Andamos con el Jesús de la salvación de hace 10 años atrás, 20 años atrás, 30 años atrás. Pero hay experiencias actuales que nos marcan y podemos decir, a la pinta. Esta área de Jesús yo no la conocía. Y estamos más motivados que nunca, y tenemos más fe que nunca, y tenemos más ganas que nunca, porque el conocimiento y las experiencias que vivimos con Jesús son muy interesantes cada día. Ojalá que usted también conozca otro Jesús, no el que conoció hace tantos años atrás como un simple salvador o un simple proveedor de las necesidades más comunes y corrientes que nosotros tenemos. Y Pedro estaba remotivado, o como dice la gente, estaba reenchufado. Y lo que decía Jesús, él sabía que Jesús tenía razón. ¿Qué tipo de pez tenía la moneda en la boca? Bueno, en Capernaum, en el lago de Genesaret, o el mar de Galilea, o el mar de Tiberias, que es todo lo mismo, básicamente hay 2 tipos de peces. Está la tilapia, la que nosotros comemos muchas veces, y también hay otro pez que se llama el barbo. El barbo es un pez que le gusta mucho, más o menos como el carimbata, andar así bien en la profundidad, chupando el barro. Entonces algunos dicen que Pedro pescó una tilapia y le sacó la moneda de la boca, y otros dicen que Pedro pescó un pez llamado barbo y que le sacó la moneda de la boca. Yo me acuerdo una vez cuando estábamos en Ituzaingó, que está enfrente de Ayolas, pescamos un armado de 1 kilo y adentro de su estómago tenía una cajetilla de cigarrillos con 20 cigarrillos.
Eso es lo máximo que yo pesqué, sin poner en práctica este pasaje, ¿no? Seguro que usted también habrá pescado y encontró algo en la boca o en el estómago de un pez. Puede suceder. Pero fíjate qué difícil que se le hace Jesús. Porque Jesús le dice: Pedro, tú tienes una venta de pescados al lado del mar, porque él tenía una pescadería. Era un empresario bastante pudiente. Vas a pescar, pero no con red, porque con red es fácil pescar. Tirás la red, recoges, revisás uno por uno. Vas a pescar con caña y anzuelo. Ahora, cuando uno estudia cómo era la pesca en aquella época, no se le ponía una lombriz o un cebollí al anzuelo, sino que más o menos se buscaba dónde estaba el cardumen y se tiraba la línea y más o menos, en otro país le llaman la pateja, cuando uno quiere pescar sábalos o carimbatá, más o menos le pescaba enganchándole en alguna parte, que era más difícil pescarlos. Y el primero que enganches y le abras la boca, ahí va a haber una moneda. Qué milagro interesante, ¿no? Y bueno, me imagino Pedro ahí estirando, haciendo fuerza para sacar su primer pez, y el milagro sucedió. Que eso es lo importante. En una época de nuestra vida, mi papá y mi mamá, que por 40 años fueron pastores de una iglesia, pasaron momentos muy difíciles. A mi papá muchas veces lo vi muy alegre cuando, por ejemplo, la gente se bautizaba en las aguas. Pero más veces lo vi llorando cuando la gente se iba de la iglesia por estupideces. Y en esa crisis económica, que era bastante complicada, mi mamá estaba haciendo la cama y cuando levanta la almohada, debajo de la almohada hay $100. A revisar las almohadas esta tarde. Yo toda esta semana voy a hacer la cama, mi amor. Nunca más hubo $100. Fue ese momento. Y yo creo, hermanos, yo tengo muchos testimonios financieros que les puedo contar, pero no tenemos tiempo en esta mañana. Le voy a hablar un poquito a los hermanos americanos, porque a nosotros tanto este ejemplo no nos compete. La moneda más cara vale $10 millones. Es una moneda rara y es una moneda que tiene un gran valor cultural. Se hizo en 1794. Es el primer dólar que se hizo. Y fue inspeccionada por el presidente de aquella época, llamada George Washington. De 1758 monedas que se hicieron en aquella época, hermano americano, solamente hay 130. Así que yo les recomiendo que se busquen un detector de metales y cuando vayan a la playa o cuando vayan a los Alpes o cuando vayan al parque de Yellowstone, encuentren la moneda. Y no se olviden que el diezmo es para Caris Ágape. Amén. ¿Puede suceder o no? Sí. ¿Por qué no? ¿Puede suceder? Si usted no lo cree, es su problema. Pues yo creo que puede suceder. Le pongo otra, más práctica. Julia Jonkowski. Julia Jonkowski el año pasado fue a retirar del cajero automático $20. Julia Jonkowski vive en
Florida, los Estados Unidos. Lo puede buscar en el diario, este milagro. Y cuando retiran los $20, se encuentra que en su cuenta bancaria hay $1.000 millones. Y ella se asusta y reclama al banco. Y el banco le dice, si está en su cuenta, es para usted. Y automáticamente de la pobreza pasó a la mujer número 65 más rica de los Estados Unidos. Así que cuando salimos de acá, ¿qué hacemos todos? ¡Vamos al cajero! Seguro que si Dios le prospera no viene más a la iglesia. Eso es muy normal en mucha gente, ¿sí? Nadie quiere hacerse responsable de esta devolución. Y si a ella le pasó, nos puede pasar a nosotros también. Dios es un Dios de milagros. Él hace milagros. Y ahora le quiero hablar también un poquito a los empresarios. No importa, empresario, si tú eres evangélico, si tú eres católico, si tú eres ateo o si tú eres musulmán. Esta iglesia necesita comprar un terreno que está cerquita del supermercado Salema. Un hermoso lugar a pocas cuadras de la avenida Eusebio Ayala. El terreno vale $100.000. Y te lanzo el desafío. Yo voy a orar todos los días para que Dios toque tu corazón y tú puedas ayudar a esta iglesia. Porque los milagros financieros tenemos que declararlos, tenemos que vivirlos y estar a la expectativa de cómo Dios va a obrar. Hay algunas curiosidades que encontré. A mí me gusta, como me gusta mucho la plata, ¿a quién no le gusta la plata? Mucha alegría, mucha plata. Amén. A mí me gusta mucho la plata. Demasiado ya me gusta. Entonces siempre ando buscando algunas curiosidades de cómo hay personas que prosperaron. Y encontré 3 curiosidades muy interesantes. En una feria de garage, un señor compra un jarroncito por $3. Después, con el tiempo, empieza a investigar y se da cuenta que solamente en el mundo hay 2 de esos jarroncitos chinos. Y los subasta y le pagan $2 millones. Un señor tenía la pared rota y en su garage encontró un cuadro que se llama Magnolias sobre paño dorado. Entonces le dijo a sus hijos que tapen el agujerito de la pared con ese cuadro. Pasaron unos años y estaba jugando a un juego de pinturas valiosas en el mundo y encontró la foto de su cuadro. Entonces fue a su casa, habló con su familia y lo vendieron por $1 millón. Yo estoy mirando los cuadros que hay en casa y son todos de mi familia, así que... Pero por ahí usted tiene uno en su casa o en el garage o por ahí, no sabemos. Porque a veces las prédicas despiertan. Ah, mira vos cómo es la cosa, che. Un granjero perdió un martillo y como era un recuerdo de su familia, le pidió a su vecino el detector de metales para encontrar el martillo. Entonces, con el detector de metales, encontró monedas de oro por $2 millones. Nunca encontraron el martillo.
Así dice la historia. Mi esposa es testigo de lo que le voy a decir. Yo ya hice todos los pozos que había que hacer en mi casa. En serio le digo. Leí algo, allá sale medio un humito, ya. Allá sale un vaporcito, ya. Allá sale un fueguito. En mi casa hice pozos por todos lados. No encontré nada. ¿Hizo usted pozos en su casa? ¿En su terreno? ¿En su chacra? Jesús contó una historia interesante. Estamos llegando al final. Mateo 13 es el capítulo de las parábolas. Una de las parábolas tiene un solo versículo, la parábola del tesoro escondido. Dice así: un hombre encontró un tesoro escondido en un campo. ¿Cómo lo encontró? Seguro que estaría labrando con su azada. Trac, algo duro, miró un tesoro. Lo encontró, lo volvió a esconder, vendió todo lo que tenía, compró el campo y se quedó con el tesoro. O sea, Jesús usando también ejemplos financieros. Anímese, hermano. Piense, viva, esté pensando en milagros financieros. Así como usted piensa que Dios le va a proveer para no pasar necesidad, piense también que Dios le va a proveer a la iglesia para comprar un terreno, para levantar un templo, que Dios va a proveer. Y por ahí el proveedor es usted y usted no sabe nada. Pero es lindo estar abiertos. Yo siempre digo, Señor, yo quiero que me des $1.000.000. Te prometo que 500.000 le voy a dar a Caris Ágape, 100.000 a otra iglesia, y con los otros 400.000 me quiero ir a pasear a Alaska, porque demasiado me gusta Alaska, que usted no sabe ni cómo se llama la capital, que está al norte de Canadá. Señor, y es imposible humanamente, ¿verdad?, que me den $1.000.000. Pero Dios puede bendecirme. Amén. Cuando Dios me los dé, no me presente su carpetita ni su necesidad. Ore, pague el precio, busque, esté atento a las oportunidades, viva una vida que Dios le agrada y Dios puede sorprenderle. Termino con Jeremías 29:11. Dice una versión bíblica: porque yo conozco muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes. Son planes de prosperidad y no de desgracia, para asegurarles un porvenir y una esperanza. Vamos de vuelta. Porque yo conozco muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes. Son planes de prosperidad y no de desgracia, para asegurarles un porvenir y una esperanza. Esto lo dijo Dios. Señor, gracias en este día porque tú estás con nosotros. Dios, tu palabra dice que tú eres el dueño del oro y la plata. Y lamentablemente, Señor, el oro y la plata muchas veces no está en las manos de tus hijos. Está en las manos de personas que no te conocen. Pero tú nos has demostrado por tu palabra que la moneda para pagar el impuesto estaba en la boca de un pez. Por lo tanto, Señor, tú puedes usar
personas, puedes usar peces, puedes usar monedas, puedes usar acciones, puedes usar, Señor, corazones dispuestos de personas que aún no quieren saber nada contigo, pero son tocadas por tu Espíritu Santo para bendecir tu obra. Señor, que el 2023 sea un año donde nos sorprendamos de lo que tú vas a hacer a través de nosotros y con nosotros. Te bendecimos de corazón, Señor.